Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 5 de enero de este año del Señor 2022, justamente dentro del tiempo de Navidad, esta última semana del tiempo de Navidad. Y justo estamos en el miércoles posterior a la Epifanía. Recordamos en la liturgia a San Juan Nepomuceno Neumann. Nació el 28 de marzo de 1811 en Prochatitz, Bohemia. Fue religioso de la Congregación del Santísimo Redentor, o Redentoristas, obispo y fundador de las Hermanas Terciarias Franciscanas de Filadelfia, Estados Unidos. Se distinguió por su caridad a favor de los inmigrantes y la educación cristiana de los niños. Fue canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI. Murió en 1860, siendo obispo de Filadelfia, en Pensilvania. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan Nepomuceno Neumann. Tomamos para este día el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Importante saber cómo hoy, después de la escena de la multiplicación de los panes, Jesús nos muestra su gloria, Jesús nos muestra su autoridad, Jesús nos muestra su poder, el gran amor también de Dios para con su pueblo, para con sus discípulos, para con sus seguidores. Nos damos cuenta, como dice el texto mismo, que después de la multiplicación, Jesús invitó a sus apóstoles para que subieran a la barca y se fueran a Betsaida, que quedaba justamente del otro lado del mar de Galilea, o lago de Tiberíades, como le querramos llamar. Él despide a la gente, luego Jesús, aparte de despedir a la gente, sube al monte a orar, se retiró al monte a orar. Vean ustedes la actitud de Jesús, después de hablar con la gente, después de despedir a sus discípulos, Jesús todavía se va a orar. Entrada la noche, en este caso pues de madrugada, ¿sí? Nos damos cuenta que la barca estaba en medio del lago. Jesús en tierra solo, nos dice el texto. ¿Y por qué en medio del lago? Porque todavía intentaban atravesar el lago, que sabemos que no era fácil hacerlo, mucho menos en ese tipo de embarcaciones que tenían en ese tiempo, movidas únicamente por los remos a mano. No habían motores eléctricos, no existían motores a gasolina para podérselos colocar, no. Y por eso es que estaban todavía a mitad del camino. Jesús avanza caminando sobre las aguas y aquellos hombres se asustan de tal manera que pegan gritos, dice hoy el texto. Sí, se pusieron a gritar porque todos habían visto y estaban espantados. Sí, bueno, qué importante es lo que Jesús hace. Primero, el poder de Jesús. Jesús sobre las aguas, el poder de ir después de escuchar a la multitud, ¿sí? Jesús tiene una actitud de escucha, dice hoy el texto. La actitud de escucha que debería de caracterizar a todo cristiano, a todo padre de familia, a todo religioso, religiosa, sacerdote, la actitud de escucha. Incluso el sínodo de los obispos en Roma nos habla de la escucha.
Muy bien, aprendamos a escuchar. Segundo, también hoy importante lo que el Señor hace después de la escucha. También Jesús va a orar. La actitud de oración que debe de caracterizar también a los seguidores de nuestro Señor. Que es importante saber que cuando dejamos la oración, el mal se aprovecha, el pecado llega, nos vamos alejando del amor a Dios y al prójimo, y así vamos teniendo muchas malas actitudes. Tercero, dice hoy el texto que entrada la noche Jesús se dirige hacia ellos caminando sobre las aguas. Qué importante es la iniciativa siempre de Dios que nos va a buscar en nuestras tormentas. Hoy aquellos apóstoles se asustan, ¿cierto?, por la presencia de Jesús. Pero también, por ejemplo, el texto paralelo, el texto similar a este que se encuentra en San Mateo, capítulo 14 y versículo 27, nos recuerda también esta escena. Y nos recuerda que el mar estaba bravo, decimos en el buen chapín, el agua se encrespaba, ¿sí? Entonces las olas subían a grandes metros y pegaban contra la barca y casi la hundían, y pues el viento era como huracanado. Hoy no se nos describe esto, pero sabemos que si los apóstoles gritaban, no solamente era porque vieran un fantasma, sino también por el tipo de actividad natural que había en el mar, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? Jesús va hacia ellos, ¿sí? ¿Y por qué Jesús avanza hacia ellos? Porque Jesús se preocupa, ¿sí? Jesús se preocupa. Está solo en tierra, ve los trabajos con que avanzaban, el viento era contrario y empezó a caminar. ¿Qué dice hoy precisamente la palabra para nosotros? Que Jesús se preocupa por nosotros, que viene a nuestra realidad, que viene a nuestra indigencia, que viene a nuestra tormenta, que viene a nuestro problema, que viene a nuestra dificultad y crisis, que viene a nuestra falta de perdón, a nuestra falta de afecto, a nuestra falta de amor, a nuestra falta de fe. Jesús siempre llega, siempre se preocupa y llega a nuestras tempestades, llega a nuestras fatigas, llega a nuestras limitaciones. No nos juzga, sino nos ama, nos motiva. Cuando vieron a Jesús, que andaba sobre las aguas, aquellos, es decir, los apóstoles, creyeron que era un fantasma y dice el texto, se pusieron a gritar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estuvieran espantados, con duda, y se pusieran a gritar? No era precisamente porque en la noche alguien estaba ahí, ¿verdad? Sino precisamente ese grito de la soledad, ¿sí? Ese grito del alejamiento de Dios, porque no lo reconocen. Cuando uno no reconoce a Dios, el alma grita a mares que necesita de su amor, de su misericordia. Y bueno, finalmente nos damos cuenta cómo Jesús les dice algo para calmar sus temores, para calmar sus preocupaciones, sus gritos, sus llantos y todo aquello que nos trae no solo el pecado, sino nos trae la soledad, nos trae la angustia. Y es precisamente aquellas palabras que les dice Jesús: ánimo, soy yo, no teman. Que esas palabras resuenen hoy en nuestro corazón si estamos pasando por un conflicto, por un problema, por una dificultad en la vida. Que esas palabras las hagamos nuestras. Ánimo, soy yo, no teman. Recuerda que Jesús le está hablando a tu corazón en este día y te está pidiendo que tengas ánimo, que guardes la esperanza. Te está recordando que Él está con nosotros, está acá, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ánimo, soy yo, dice. Así es el Emmanuel, por eso dice soy yo. No teman, no tener miedo a ninguna circunstancia, a ninguna situación difícil, ¿sí? Más bien el Señor es el que va a nuestro lado. Luego subió a la barca, se calmó el viento, estaban llenos de espanto, dice hoy el texto bíblico. Bueno, ¿por qué? Porque su mente estaba embotada. ¿Cuántos de nosotros no tenemos la mente embotada? ¿Cuántos de nosotros no somos incrédulos? ¿Cuántos no creemos, no queremos creer, no queremos confiar en la providencia, en la misericordia de Dios? Eso es tener la mente embotada. ¿Cuántos no queremos compartir nuestros bienes, nuestra caridad con el prójimo? ¿Cuántos no queremos hacer mejor las cosas o vivir según el Evangelio? ¿Cuántos no queremos vivir en santidad? Bueno,
pues tratemos de poner por obra lo que hoy la palabra nos pide. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.